Bueno, como bien habéis visto en la presidencia, el tema de hoy es la clausura de la escuela dominical, pero hemos querido pensar en un tema que es común a cualquier edad, que es nuestra identidad. Y para ello, hemos pensado en el libro de Daniel. Bueno, no sé si estas semanas o habéis visto las noticias o habéis escuchado algo que tiene que ver con la inteligencia artificial, ¿verdad que sí? Pues alguien lo habrá oído, ¿no? Pues mirar, es una especie de Alexa o un OK Google, ahora se os encenderán. OK Google, a ver. Pues es una especie de esta inteligencia aún más desarrollada. Pues en Alemania, un pastor dijo, voy a probar este inteligencia artificial, este chat GPT, yo le digo Gepeto, así ya no me olvido de las siglas, pues y sin decir nada a su iglesia, pues programó un culto completo, la parte de la alabanza, la reflexión, y bueno, y lo proyectaron. Las personas que figuraban en la proyección eran avatares, o sea, no eran personas reales. ¿Y sabéis qué pasó al acabar el culto? Lo que dijeron muchos hermanos o muchas personas que estaban allí, que había sido muy correcto lo que se había dicho, pero que no había alma, no había corazón, no habían emociones. Esas proyecciones o ese culto no entendía el lenguaje corporal, no entendía las risas, la cara de la gente. Le faltaba la identidad, justamente aquello que nos hace diferentes. La identidad son esas características, esas experiencias de vida que hemos tenido cada uno de nosotros que nos hace ser distintos, irrepetibles. Y hoy vamos a hablar de eso, porque si hace 2600 años teníamos a Daniel, y su historia está en la Biblia, la siguiente la doy yo, ¿verdad? Perdón. ¿Sí? Ahora, no, una menos. Aquí, una cuestión de identidad. Hemos pensado en Daniel porque la verdad que es una historia impresionante, una historia que casi todos conocemos bien y que justamente hace referencia a eso, a aquello que hay en nuestro interior y que nos hace diferentes. Daniel se distinguió de la gente de su época por sus creencias, sus culturas, su experiencia. Y como decía Benjamín, el libro de Daniel es súper interesante para estudiarlo, para aprenderlo, para hacerlo nuestro. Así que vamos a poner en un poquito de contexto. Esto, a ver, mucho leer yo de inteligencia artificial y esto me falla. El contexto está aquí, un poco de contexto. Pues mira, el libro de Daniel comienza en la Babilonia del siglo VII antes de Cristo, en el año 605. Pues es una historia de guerras, de conquistas. Mirar, leyendo y intentando verlo todo, pues así como abuelo de pájaro, digamos. Sabéis que estuvimos estudiando Habacuc, ¿sí? ¿Alguien lo recuerda? Y Habacuc se sorprendía de que Dios dijera, mirar, yo sé que el pueblo de Israel está alejado de mí, pero lo que voy a hacer es enviar, no me acuerdo quién le tocaba explicar esto, ¿no? Pues los que envió a atacar al pueblo de Judá eran justamente los babilonios, los caldeos, que eran una de las tribus de Israel. Y Jerusalén fue conquistada, estamos hablando de la primera conquista, se llevaron a muchísima gente, lo vimos de manera muy agradable en un vídeo infantil, pero imaginaros la destrucción, el dolor que rodeó aquel momento, y se llevaron más de 20.000 personas exiliadas, no nos perdemos, ¿no? Desde las tierras de Palestina, Jerusalén, hasta Babilonia. Y eran unos 870 kilómetros. Es que lo leemos y lo vemos muy fácil, pero es historia.
y debemos saberla para nuestro crecimiento espiritual y para conocer al Dios de la historia. Fueron llevados muchos judíos cautivos. En el vídeo que vimos decía que el rey Nabucodonosor dijo: quiero que traigáis a palacio los jóvenes más preparados, más estudiosos, más sanos, más guapos. Algunos dirán, pues a mí igual no me hubieran llevado. Otros dirán, pues yo sí, seguro que estaba en ese grupo. Pues mirar, fueron llevados muchos jóvenes cautivos. Y además, ¿qué más podemos decir de este libro? Que es un libro profético, es un libro que es muy consultado, se estudia muchísimo en referencia también a los últimos tiempos. Es uno de los libros fundamentales en el estudio de la escatología, que es el estudio de los tiempos finales. O sea que es un libro maravilloso. Bueno, un pelín de contexto. Tenemos el libro en la Biblia, sabemos muchas historias acerca de él. Sabemos que Daniel es aquel que fue tirado al foso de los leones. Sabemos que fue llevado cautivo con sus amigos, que eran Sadrach, Mesac y Abednego. Bueno, esos son sus nombres babilónicos. Así que vamos a leer los primeros 8 versículos porque Daniel tiene muchísima enseñanza, pero nos vamos a centrar en los primeros 8 versículos. ¿Vale? Daniel 1, del versículo 1 al 8. Y dice así: en el año 3 del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, lo que decíamos recién, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, estos eran sus nombres judíos, ¿vale? Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos, el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar. Luego veremos la implicación de este gesto. A Ananías, Sadrach. A Misael, Mesac. Y a Azarías le puso de nombre Abednego. Y el versículo 8 era el que destacábamos antes. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Pues este es el pasaje que tenemos para hoy y de él vamos a destacar 3 detalles. En el versículo 2 lo visteis subrayado, que el Señor lo permitió. Es sorprendente, porque estamos leyendo un contexto de destrucción, de pena, de arrasar contra el pueblo de Israel. Aún así, y lo dice claramente, el Señor entregó en sus manos al rey de aquel momento. Si estudiamos historia veremos que Jerusalén ya estaba bajo manos de un faraón egipto, o sea, la verdad que ya estaban bajo un poder enemigo. El Señor también permitió que se llevaran los utensilios sagrados del templo. ¿Cómo puede ser?, decía Habacuc en su época. ¿Cómo puede ser que el malo se enseñoree del bueno?, dijeron todos los profetas. ¿Cómo puede ser que pasen tantas cosas malas si Dios es bueno?, decimos hoy. El segundo detalle que vamos a destacar de estos versículos es la estrategia de destrucción que utilizaron
dentro de la corte babilónica. Dentro. Fuera arrasaban los sembradíos, no dejaban que las higueras florecieran más, arrasaban toda la tierra para que no pudiera servir para cosechar durante años, quemaban las casas, mataban a los hombres fuertes, se llevaban cautivas a las mujeres y a los jóvenes, como hemos leído ahora, a los cuales les podían sacar provecho. Pero la estrategia, como veremos rapidito, no era solamente llevárselos como esclavos, sino destruir su identidad. Y el tercer detalle que vamos a ver era que en medio de esta situación y en medio de esta realidad, Daniel decidió honrar a Dios. La palabra que usa la Escritura es propuso en su corazón. Tomó una decisión. No fue una ocurrencia. Daniel decidió honrar a Dios. He escogido unas fotos de fondo. Ahí vemos algunas ruinas de Babilonia. Mirad, vamos a escuchar lo que dijo el propio Daniel. Es mucho más fuerte sus palabras y más inteligentes que lo que podría yo decir. Mirad lo que dijo Daniel en el capítulo 2, 20. Daniel, hablando con Dios, dijo: sea bendito el nombre del Dios de los siglos, de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. A pesar de lo que estaba viviendo, Daniel dijo: Él muda los tiempos y las edades. Daniel estaba viviendo el esplendor de Babilonia, pero Daniel sabía que Dios es el que muda los tiempos y las edades, quita reyes, pone reyes, da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas, y con Él mora la luz. El Señor permitió el sufrimiento y las pruebas de aquel momento. Babilonia, la Babilonia actual, bueno, no hay Babilonia actual, pero el terreno donde era Babilonia es la actual Irak. Y bueno, a mí me gusta mucho mirar este tipo de temas porque me enriquece, ¿no? No vamos a entrar en todo ello, pero es la antigua guerra del Golfo Pérsico, del lugar donde estuvo el Edén, del lugar donde estaban y están los ríos que Dios creó en su paraíso perfecto. ¿Sabéis? Esta no es una historia de hace 2600 años. Esta sigue siendo la historia de la humanidad y la historia de un Dios que permite la prueba, las situaciones difíciles en nuestra vida a nivel personal, pero también a nivel sociedad y a nivel universal. Llegará un día cuando la tierra por fin será llena del conocimiento del Señor. Pero mientras tanto, hemos de confiar en que el Señor lo permitió y el Señor lo sigue permitiendo. Sigue estando en control. Daniel lo dijo, que Él muda tiempos y pone tiempos. A veces nos atenaza o nos atrapa la ansiedad, el temor, el miedo al futuro, el qué pasará, nuestros hijos, las nuevas leyes educativas, etc. Pero el Señor sigue estando en control y además, no solo eso, sino que tiene un plan para cada uno de nosotros. No somos una casualidad. Mirad, Daniel confió en Dios no solo porque era un buen judío de su época, sino porque conocía la historia, porque conocía cómo Dios se había manifestado a lo largo de la vida del pueblo judío. Estamos en Daniel, ¿vale? Ya ha pasado la época de los jueces, la época de los reyes. Os hacéis un poquito el dibujo, ¿no?, de la historia. Y Daniel lo sabía. Una de las cosas que el rey Nabucodonosor, el malo, quería que tuvieran en cuenta era que fueran jóvenes educados, ¿vale? Y los jóvenes educados judíos de la época
Tenían que saberse las leyes, la Torá, de memoria. La transmisión oral les recordaba los hechos, los milagros y los prodigios de Jehová, Dios de Israel. Por lo tanto, Daniel lo sabía. Y Daniel, sí, confió y propuso en su corazón, aunque le cortaran la cabeza, honrar a Dios, era porque sabía que Dios tenía un plan para él. Y sabéis, ese mismo Dios sigue siendo el mismo Dios hoy. ¿Eres más o menos que Daniel? Eres otro individuo en tu propia identidad. Dios te ha hecho así como eres, con tu realidad, con tus experiencias. Dios guardó y acompañó a lo largo de toda su vida a Daniel en una historia fascinante. Dios es soberano. Una cosa es lo que vemos hoy con nuestros propios ojos, pero si de verdad te quieres sorprender y queremos que crezca nuestra confianza en Dios, tenemos que conocerle con hambre espiritual, conocer cómo obró en la historia y cómo va a seguir obrando en nuestra vida. Y el tercero, pues está implícito en lo que hemos ido diciendo, ¿no? Nos protegerá, nos protegerá y guiará en medio de las pruebas. Y ya lo hemos dicho muchas veces, la prueba es inherente al hecho de ser humano y estar vivo. Pero Dios, a pesar de eso, nos guiará y nos acompañará. Y si la prueba es dura, pues solamente nos aferramos a esto, al conocerle, al saber lo que Dios ha hecho. Bueno, vamos a seguir adelante. El segundo punto era el ataque, dijimos que era la estrategia que usaron para destruir a los que se habían llevado exiliados, ¿verdad? Pues podrían haber cogido el látigo, meterlos en el último zulo de Babilonia, castigos, destrucción, lo que fuera, ¿no? Pero fijaros qué inteligencia astuta fue el ataque a la identidad, el ataque a quién tú eres. Lo primero que dijeron acerca de estos jóvenes cuando llegaron es que les cambiaran el nombre, ¿verdad? En aquellas épocas y en algunas culturas, pues el nombre tiene mucho significado. Tiene significado de la genealogía, de a dónde viene, o un deseo para esa persona. Pues en el caso de Daniel y sus amigos, decimos Daniel y sus amigos porque se les nombra varias veces juntos a los cuatro, ¿vale? En el versículo 5 dice, como os decía antes, no les vamos a maltratar con el látigo. Al revés, ¿sabéis qué? Les vamos a dar comida de reyes. En aquellas épocas, y me temo que hoy también, no es lo mismo que se sirve en el plato de un rey o de la aristocracia que lo que se sirve en una mesa de un hogar humilde. Pues en aquella época distaba totalmente. Y el rey empezó por ahí. Pues van a comer bien, van a tomar el vino del rey, van a estar a mi mesa. Ya llegará luego cuando los vamos a utilizar, pero de momento esto va a entrar suavemente. Y así fue. Organizaron para que todos estos jóvenes guapos, inteligentes, formados, listos y además de alcurnia, comieran bien cada día. Paso aquí, a la siguiente. Aquí, mirar. El segundo tema fue que les cambiaron de nombre. ¿Vale? Tengo aquí mi apunte cercano. Bueno, tampoco lo veo muy bien. Lo miraré aquí. ¿Lo veis bien, verdad? Fijaros las implicaciones que tenía cambiar de nombre. Lo he resumido bastante. He leído muchas traducciones para poder llegar a esto. Pero fijaros, Daniel se llamaba, o el significado era, Dios es mi juez, o Dios es mi justicia, algo similar. Y le pusieron de nombre Belsasar, el protegido del dios Bel, porque en Babilonia eran politeístas, ¿vale? No quiero caer.
A Ananías, fijaros cómo hace referencia a otra cualidad de Dios, ¿no? Ananías, pues su nombre significaba algo como la gracia de Dios o la misericordia de Dios. Pues a Ananías le pusieron de nombre Sadrac, que quiere decir a la orden del dios Luna. Ya habían integrado otro dios, ¿vale? Tercero, Misael pertenece a Dios. Pues no, Misael ahora se va a llamar Mesac. Nada de pertenecer a Dios. ¿Quién es Dios? Como Acú, otro dios más. Y a Azarías, su nombre significaba el Señor es mi ayuda, el Señor es mi ayudador, algo parecido. Y le pusieron de nombre Abed-Nego, siervo del dios Nego. Hay diferentes traducciones para estos dioses porque, como os decía, era un lugar politeísta. Me fui... A ver... ¿De verdad? Aquí. La estrategia de cómo los fueron destruyendo. Obviamente los sacaron de su familia y su país. Segundo, les cambiaron los nombres. Y hoy también a veces igual no nos cambian los nombres, pero nos cuelgan etiquetas, ¿vale? Tal vez ahora los que somos adultos ya no nos pesan tanto o no nos duelen, pero uno de los mayores sufrimientos o uno de los sufrimientos de nuestros pequeños y nuestros adolescentes son esas etiquetas despectivas o que apelan a algo que les hace daño. Les cambiaron los nombres porque estaban atentando contra su identidad. Hemos dicho también otra alimentación, otra cultura para finalmente llegar a otra religión. Porque los de Babilonia sabían del poder y de los hechos del Dios de Israel, de Jehová de los ejércitos. Y en vez de decirles de frente, pues no creas en Jehová, ahora vas a creer en todos nuestros dioses, o reniega de Jehová, no, empezaron de manera más suave. Igual a nadie de nosotros nos dicen a la cara, o sí, tu Dios no existe. Si no reniegas de Dios, a la cárcel. Hay hermanos que les está pasando y sufren por ello y le dan su vida por ello. Pero qué importante aprender de esta historia, porque hoy también pasa, como de manera suave se va infiltrando en nuestra propia mente, en nuestras creencias, no solamente a lo malo, no solamente a lo malo decirle bueno, sino que a lo bueno ahora se le dice malo. La sabiduría de ver los primeros indicios. Y mirar, cuando llegó el tema de la alimentación, Daniel, que era un joven, puede ser aproximadamente entre 13 y 17 años, él dijo, bueno, cualquier joven de 13 y 17 años yo creo que son de comer bien, ¿no? Martí y el Bernat no tienen 13 ni 17, pero jalan muy bien. Pues hubiera sido tentador sentarse a la mesa del rey, ¿no? Los cochinillos, los corderos. Pero es que había una implicación atrás. Y Daniel la sabía. Esa comida había sido ofrecida a los ídolos. Ese vino, pues era ofrecido a estos dioses paganos. Entonces Daniel propone en su corazón no contaminarse, no con lo que entraba en su boca porque no dejaba de ser comida, sino con el ceder a lo que allí se hacía y aprobar lo que hacía la corte de Babilonia. Otra cultura, obviamente, vivían en otro país, en otra ciudad, en otro contexto. Si queremos saber más del tema, podemos estudiar. Hay mucha documentación sobre Babilonia, su cultura, la educación de la época. Terribles, sin piedad. Y, bueno, como decía, el último tema era llegar a negar a Dios. La estrategia de desmontar a estos jóvenes. ¿Cuál es la estrategia hoy de desmontarnos a nosotros? Dudas, temores, complejos, diferentes ideologías.
mezclas a nivel político, donde hay cosas que sí nos gustan, otras que no, pero las que sí nos gustan van de la mano de cosas terribles, las que no nos gustan van de mano de cosas que, pues que sí nos gusta más. Si sabemos algo, como cantaban los niños, es que nuestro Dios es bueno, soberano, está presente a lo largo de la historia y hay muchas cosas que son moda o que son pasajeras, pero hay una cosa en común y el verbo en catalán es garrifa una mica, ¿no? Todo atenta contra la imagen de Dios. Da igual el momento histórico. Si lo analizamos, es un torpedo a la línea de flotación. En Génesis dice, fuimos creados, que hagamos al hombre, dice Dios, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Hicieron al hombre y a la mujer, a su imagen y a su semejanza. Y a lo largo de la historia muchas, pero muchas ideologías han atentado contra eso, pero nunca tan fuerte como hoy. Y es un tema del que deberíamos seguir aprendiendo y fortaleciéndonos en ello, ¿no? Mirar, ahí he puesto dos dibujitos de los momentos, de las narraciones más conocidas de Daniel, ¿verdad? Cuando poco tiempo después de esto, Nabucodonosor hace construir una estatua de él, súper grande, que todos le adoren. Pues los amigos de Daniel dijeron, no, nosotros solo adoramos a nuestro Dios. Pues los que no adoran serán echados a un horno de fuego. Les echaron. Sobrevivieron al fuego. El ángel de Jehová se manifestó en el horno de fuego. Más adelante, Daniel sobrevivió, creo que lo dije bien, a varios reyes. Pues la historia continúa y más adelante hay un complot contra él y dijeron, vamos a hacer una ley que nadie puede orar a Jehová Dios. Pero Daniel siguió haciendo lo mismo. Oraba cada día, oraba 3 veces al día, con las ventanas abiertas, alabando al Señor. Y bueno, y lo cogieron y le tiraron al foso de los leones. Sobrevivió al foso de los leones. La verdad que vivieron unas anécdotas para contarlas, ¿no? Pero, ¿qué les hizo diferentes a ellos? Que conocían al Dios de Israel, pero también conocían quiénes eran ellos mismos. Mirad, en el libro de Daniel, la identidad, ya veis que es importante. Pero la identidad en este libro se relaciona con la fidelidad a Dios, con la lealtad a Dios, con mantenerse fieles a pesar de las circunstancias. Y ahora voy a coger el teléfono porque pensando en el culto, pensando en este mensaje estos días, no tenía nada a mano para escribir y lo escribí en las notas, ¿no? Y pensaba en Daniel. Tal vez era más pequeño que de 13 años, ¿eh? Y pensaba en los niños que han salido de aquí. Bueno, pensaba estos días atrás en los niños de la escuela dominical, en mis hijos, mis nietos, vuestros hijos y nietos. Qué buen trabajo hicieron los padres de Daniel. El Benjamín decía a los profesores, o que empieza el verano, no sé qué, empiezan las vacaciones de la escuela dominical, que no nuestras vacaciones, ¿vale? Qué buen trabajo hicieron sus padres. Me apunté aquí. Porque Daniel más adelante dice, Daniel 2:23, a ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza. Daniel no se atribuyó ningún logro. El Dios de mis padres. Para conocer a Dios, un niño solamente lo puede hacer, es muy difícil. Sí, puedes ir a un splay, puedes ir a un campamento, pero el Señor nos ha puesto a los padres. Y en Deuteronomio 6 dice, estas palabras que yo te mando hoy las repetirás a los hijos y a los hijos de tus hijos. Seguí escribiendo que Daniel conocía al Dios de sus padres, pero también conocía las leyes alimentarias de su pueblo. Tan joven. Qué gran trabajo hicieron sus padres, repito. Porque eran las leyes que tenían que ver
con el cuerpo, con el alimento. Ahora se llama kosher, ¿verdad? El alimento judío. Bueno, no sé si es parecido, ¿no? No voy a decir lo que no sé. Pero además, qué buen trabajo hicieron sus padres en su autoestima, en que el niño sabía expresarse, ser asertivo, sabía lo que estaba bien y lo que estaba mal. Porque, oye, en esa época, un joven decirle al jefe de los eunucos, que era el jefe de todos los que estaban ahí presos, ¿no? Apenas le dijo, mira, nosotros no vamos a comer de la mesa del rey. ¡Jo, qué valor! ¡Qué valiente! Pero no solamente valiente, sino listo. Porque no dijo, no vamos a comer, sino también dijo, hagamos un trato. ¿Vale? Y además tenía, me apunté también, dotes de liderazgo. Porque los amigos le siguieron. Igual le dijeron, jo, pero es que yo quería, mira el asado que hay en la mesa hoy. Daniel, no chicos, honraremos al Dios de nuestros padres, la fuerza de la comunidad. Si Daniel hubiera estado solo, igual hubiera sido más difícil. Pues no lo sé, la historia es la que tenemos hoy, ¿no? Sentido de equipo, pensar en nuestros amigos, en nuestra iglesia, en los hermanos. Como padres, invitar a los hijos de nuestros hermanos que creen pues, lazos, porque el mundo está complicado. Y solitos, pues es más difícil. Y además esos padres, estoy casi segura, que no vieron la luz de un nuevo día después de la invasión del ejército caldeo. Tal vez sí, pues no sé. Pero desde luego he mirado y no he visto nada acerca de la biografía de Daniel, de quiénes fueron sus padres. Pero vaya semilla que dejaron en sus hijos. Vaya semillas a futuro. Unos domingos atrás, bueno, y justo estábamos con Pilar también, pues hablamos de Ruth y de Noemí y esa historia, ¿no? Ellas no sabían que aquel niño que iban a nacer iba a ser el bisabuelo de David. Ay, Noemí, si lo hubieras sabido, no hubieras dicho, llámame amarga, pues que había un buen futuro. Igual con nosotros, porque es el mismo Dios, es nuestro mismo Señor, nos ama de la misma manera igual. Mantenernos fieles con fe y confianza en que es el Señor, por medio de su Espíritu Santo, quien va a obrar en la vida de nuestros hijos. Qué poder y qué trascendencia. No, el poder y la trascendencia de guiar y acompañar a un niño en los caminos del Señor. Me lo apuntaba aquí rápido para no olvidarme la idea, ¿no? Porque no sabemos cuánto tiempo los tendremos con nosotros. Y no sabemos cuán fuertes serán las fuerzas que les ataquen y las presiones que vivan. Jolín, si no sabemos, pidamos ayuda. Pidamos ayuda. Si amamos a nuestros hijos. Hay un libro que leí hace mucho que se llama Si amas a tu hijo. Bueno, entonces, mirar, este era el apunte de los padres de Daniel. Y también me hacía recordar a los padres de Moisés, ¿verdad? De ellos se dijo poco, pero Moisés vivió de esa fe que había sido sembrada en él de pequeñito, de muy pequeñito. Así que tal vez mañana tus descendientes pues, cuenten la historia de su bisabuelo. El segundo punto, estábamos hablando de ese ataque a la identidad. Y hoy es también real y cada uno de vosotros seguramente está haciendo pues, sus propias notas mentales, ¿no? ¿Cuál es mi identidad en Cristo? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Hay una canción que dice, yo soy la hija de mi mamá, la hermana de mis hermanos, la madre de mis hijos, la esposa de mi esposo, y así, como un abanico, ¿no? ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú? Pero ¿quién soy yo en Cristo? Y la Biblia es la que nos da la clave. Si hemos recibido, si hemos entendido que Dios nos ama,
que quiere reconciliarse con nosotros, pues somos llamados hijos de Dios. Y esto es inapelable. Mirar, Daniel era de linaje real. Estaba en su ADN, no lo podía cambiar. Eres quien eres. Y ya. Si un día entregaste tu corazón a Dios, si pediste perdón por tu rebeldía, por tu pecado, por estar alejado de Él, eres hijo de Dios. Y has de caminar en ese sendero porque has sido hecho una nueva criatura. Pero ¿sabéis? Una nueva criatura crece. Una nueva criatura tiene hambre, tiene sed, llora. Una nueva criatura da muestras de vida. Una nueva criatura espiritual pasa a ser parte del pueblo de Dios. Ahí os he puesto los versículos por si los queréis mirar. Cada uno de estos pasajes os va a dar fuerzas para enfrentar, no el ataque babilónico, Señor los libre, pero otros ataques que sí los hay. Y como si esto fuera poco, herederos de la gracia, coherederos con Cristo. Esa es nuestra identidad en Cristo. ¿Quién soy yo? Pues soy todo esto en Cristo. Y el tercer punto, bueno, de los 3 detalles a destacar que había dicho, primero, que el Señor lo permitió. Y como enseñanza para recordar, el Señor Dios es soberano de la historia. No hay nada que escape a Él. El segundo detalle a destacar era la estrategia civilina, diría yo, de destruir la identidad de la persona. Una enseñanza para nosotros. Nuestra identidad está en Cristo. Pero sabéis que la identidad se construye, se cuida cada día, se renueva. Pensaba lo que cuesta renovar el DNI, ¿no? Por lo de la cita previa y todo eso. Pues mirar, hoy tienes cita, hoy es tu cita. Cuesta de conseguir, pero tenemos el resguardo, ¿vale? Hoy 18 de junio, a las 12:37, tienes una cita para renovar tu identidad. Para reafirmarte en que eres hijo de Dios. Para repensártelo. ¿Cómo estoy? O para decir, ¿por qué no? ¿Por qué no si Dios me ama más allá de lo que puedo comprender? Si me guía y me cuida y lo ha hecho a lo largo de mi vida. ¿Por qué no? El tercer detalle a destacar, ¿veis de arriba? Daniel decidió honrar a Dios. Daniel propuso en su corazón. ¿Qué podemos aprender de esto? Que debo tomar alguna decisión. Le agregué un símbolo de interrogante porque ¿debo tomar alguna decisión? La verdad que parecen temas que siempre decimos lo mismo, ¿no? Pero es que tal como celebramos cada fin de semana la cena del Señor, haced esto en memoria de mí. Recuérdame. También decimos, examíname, Señor. Que el Señor examine nuestro corazón y nos ayude a pensar. Tal vez estamos delante de una mesa llena de manjares espirituales, o no, no sé. Pero vamos a proponer nuestro corazón no contaminarnos con lo que vemos, con lo que hacemos. Y yo pensaba que había como una doble vía en esto de la comida, ¿no? Porque es algo que entra en el cuerpo. Pero no solamente es atención a lo que entra por nuestro cuerpo. Daniel se dio cuenta que había una implicación espiritual. Así que estemos atentos a lo que entra en nuestra mente, por nuestros oídos, que no está de acuerdo con la voluntad del Señor para nuestra vida o una sabiduría, como diría, una sanidad espiritual. Sabemos que Daniel y sus amigos se mantuvieron firmes, optaron por, de esa manera, demostrar que estaban comprometidos con el Señor. ¿Debo tomar alguna decisión? Si en la primera foto eran las ruinas de Babilonia, en la segunda, que no os lo dije, eran Jerusalén. Pero la tercera, no sé si alguien reconoce esa imagen.
¿Qué? Pues sí, es un paisaje de aquí, ¿no? Pues a veces nos vamos tan lejos para estudiar, para investigar, para buscar mensajes que toquen nuestro corazón o el de los hermanos y pensamos, qué bien le viene esto. Pero mira, es tan cercano como que estamos aquí en San Boi hoy. Decíamos que Daniel y sus amigos se mantuvieron firmes, pero se mantuvieron firmes porque confiaban en el Señor. Os quiero dejar con un pasaje final. Bueno, aquí tenía algunas ideas. Pensaba que lo había quitado, pero mira, lo he dejado. Por algo será. ¿Qué me propondré esta mañana aquí? Algunas ideas, ¿vale? Extraídas de lo que hemos visto. Haz clic en alguna. ¿Sabéis cuando un formulario es obligatorio? No te puedes ir de ahí sin hacer clic en algo. ¿Voy a procurar conocer más de Dios? ¿Voy a creer lo que Dios dice de mí? Ahí me lo marqué con rojo porque a veces cómo luchamos, ¿no? con nuestra baja autoestima o con nuestros sentimientos de culpa o porque pecamos hace 30 y no sé cuántos años y seguimos, yo todo lo que hago me lo merezco porque hice aquello. Creer lo que Dios dice de ti. Tal vez renovar mi pacto con Dios. Y mirar, el último punto, y lo extraemos también de Daniel. Daniel, pues se hizo viejito en la corte. Fue un hombre de confianza para todos los reyes con los que él tuvo que estar. Nabucodonosor, su hijo Belsasar, que luego los invadieron los persas, que son en la actual Irán. O sea, madre mía, y Daniel se mantuvo fiel. Y lo volvían a poner a mando porque era un hombre de confianza. De tal confianza era Daniel que Dios le dio el privilegio de revelarle los acontecimientos del fin. De tal confianza era Daniel, porque él cuidó su relación personal con Yahvé, con el Dios de Israel. Y nosotros podemos hoy día proponernos cuidar un poco más nuestra relación personal con Jesús. Hay una promesa que la podéis atesorar en vuestro corazón. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. La sabemos de memoria, ¿verdad? No digas, ¿quién soy yo? Ahora es la introducción de una canción con la que vamos a terminar. Sí vales la pena. Y la vales mucho. 23.000 jóvenes se llevaron cautivos. Y sabemos la historia de uno y de 3 de sus amigos. Pues uno sí que es importante. Las cosas viejas de tu vida pasaron en las manos del Señor, las podemos dejar atrás y tu vida puede ser hecha nueva. Nada que digas, nada que hagas, si no lo llevas a los pies, si lo llevas a los pies de la cruz, como la fotito que está ahí, será hecho nuevo. Así que el Señor nos bendiga, que nos ayude a crecer en nuestra confianza, que sepamos que lo que hacemos, lo que decimos, tiene eco en la eternidad de nuestros niños, de nuestros nietos. Los que estamos aquí, que somos abuelos, vaya privilegio tan maravilloso, privilegio y responsabilidad. Confiemos en la soberanía de Dios, oremos, estemos en comunión con Él y los unos con los otros. Seamos un buen testimonio y una influencia al mundo que nos rodea, como lo fue Daniel en su momento vital. Y también el libro de Daniel sigue siendo de esperanza y aliento para los creyentes de muchas generaciones, porque nos habla de que un día el Señor volverá. Que nuestra vida también esté orientada a la esperanza en la venida del Hijo de Dios. Que el Señor les bendiga.